Hola, muy Correcto. buenas a todas y a todos. Soy Simón González, organizador del Congreso OVNI Oviedo, y hoy nuevamente tenemos el placer de contar con David Madrazo, que nos va a hablar de un caso que nos toca muy de cerca, entre Gijón y Carreño, aproximadamente por la zona de Beriña. Muy buenas, David. ¿Qué nos vienes a contar? Hola, muy buenas, ¿cómo estás, Simón? Y bueno, y a todos los oyentes que nos están viendo, un cordial saludo. Muy buenas, muy bien, con muchas ganas de escuchar lo que nos tienes que contar. Pues sí, Simón, os voy a contar uno de los casos OVNI que tuve la oportunidad de investigar bien de cerca y fue a través del contacto de Noche de Mitos, @gmail.com, del podcast de Noche de Mitos, de aquí de Asturias. Contactó un chico para contar un testimonio reciente que había ocurrido en mayo, más en concreto el 10 de mayo del 2017, y que además a los pocos días contactó conmigo. Entonces quedé con ese testigo, tuve la oportunidad de entrevistarlo, me concedió además la oportunidad de emitirlo también en Noche de Mitos y Ujú. seguirlo, investigarlo muy a fondo. Y es un caso muy interesante porque este hombre nos tenemos que trasladar a la zona oeste de Gijón. Él vive allí en una barriada en la que posee un balcón y que por las mañanas acostumbra a desayunar en la terraza cuando hace buen tiempo. Tiene allí unas vistas que alcanzan el Ujú. Montareo. Es la zona periurbana de Gijón que da para Beriña, que da para toda esa zona industrial que se entremezcla también con población rural. Tú bien lo conoces porque además estás ahí, es la zona por la que accedemos a Candás Sí, sí, y a tu perfectamente. zona. Bueno, entonces él, en torno a las 7:30 de la mañana, estaba tomando el café, desayunando ahí en su terraza, cuando ve al fondo lo que él describía, la zona del Montareo, los montes que ve, de eucaliptos, de toda esa zona, se ven torres de alta tensión a lo lejos, ve como un objeto metálico hacia sol, pero no reflejaba ese objeto el sol, del tamaño de un coche, ve cómo está descendiendo verticalmente y queda parado durante unos segundos al lado de la torre de alta tensión. Ese objeto, que es lo que él le llamó la atención, tenía forma de doble cono invertido, es decir, como si fuera un reloj de arena. Ajá. No tenía, bueno, quedé con él, me enseñó además la zona precisamente, lo primero fue quedar con él y enseñarme la zona pues donde vio el objeto. La comparativa, la torre de alta tensión, que hubo la suerte bueno, al ser de comparar el tamaño del objeto. Completamente metálico. Le empezó a hacer preguntas, entonces más a fondo, si tenía hélices, toberas, alguna ventanilla, si pudo ver algún relieve, porque a pesar de verlo a la lejanía, pues pudo distinguir perfectamente que era de aleación metálica, pero de acero, algo así tipo acero, pero no brillante, no reflejaba la luz del sol. Eso, eso me lo recalcó varias veces. Lo que le llamó la atención fue la forma del objeto, Ajá. obviamente, cómo se desplazaba abajo, cómo quedaba durante unos segundos estanco y luego a gran velocidad ascendió verticalmente. La duración de este evento que le dejó sorprendido, y él entonces habló con un compañero de trabajo, le dijo que, oye, podías contactar con este chico que lleva un podcast que investiga estos casos porque debe ser un avistamiento ovni. Y efectivamente lo es, completamente. El objeto ascendió a una gran velocidad, perdiéndose de vista. Él me dijo, porque yo le pregunté si hubo la posibilidad de que llegase a aterrizar. Él me dijo que no cree que tocase el suelo. Sí, sí. De todas formas, por las coordenadas, me desplacé al lugar. Recuerdo que lo grabé en vídeo y todo, intentando ver pues alguna marca extraña de algún aterrizaje, localizar algún testigo. Esto, algunas veces hay Te como estas repito, marcas de radiación o de algo de esto, ¿verdad? ¿Y viste algo?
si llega a haber aterrizado alguna marca o incluso algún testigo de la zona. Date cuenta que por allí pasa cerca a las 19. Además, hay mucho tráfico de coches por Sí, detrás de esa zona claro. industrial, la zona periurbana de Gijón. Entonces tenía la esperanza de que algún testigo más lo hubiera visto también y corroborado. Date cuenta que no se trataba de un dron, por la forma, es prácticamente imposible. Barajamos también la posibilidad de que ese objeto rotase sobre sí mismo por la forma aerodinámica que Ujú. puede tener, aunque no hay Co- nada co- conocido así. Como una peonza, vaya. Sí, todavía a día de hoy repasé un poco las noticias importantes que ocurrieron el 10 de mayo. No hay nada así que podamos destacar relacionado por la zona de accidentes o de algún acontecimiento especial, dado que muy cerca de allí hay infraestructuras críticas. Eso sí es algo a tener en cuenta. Esa zona industrial, pues, oye, es importante también por abastecimientos energéticos. Ujú. Y bueno, tenemos mucha industria también. Cerca está la producción de acero. Bueno, en fin, ya sabes, Sí. es una zona periurbana bastante especial. Sin embargo, no hubo tampoco así accidentes. Lo que sí me llamó la atención que el 10 de mayo es la luna de las flores. La luna de las flores, por lo visto, bueno, me pareció algo curioso verlo hoy que la luna de las flores se llama así, es la luna llena y que se ve durante 10 horas y 11 minutos se llegó a ver ese día, aunque bueno, fue de día, pero bueno, es un acontecimiento astronómico que es curioso. Mm, Fue lo más así que he podido ver. No hubo accidentes de tráfico, no hubo nada así que podamos relacionar con este avistamiento. Fue totalmente casual, fortuito. Le pregunté también si previamente, como ocurre con algunos testigos ovni, algo te hace mirar, una intuición, un sentimiento de temor irracional, te hace mirar hacia algo desconocido unos segundos antes, y es cuando ves el avistamiento. Perdón, me dijo que no sintió ningún sentimiento ni nada que le hubiera hecho mirar previamente a esa zona. Simplemente él acostumbra a hacerlo cada mañana, sobre todo cuando hace buen tiempo, a disfrutar la terraza de ese entorno que tiene de monte, a la lejanía. Se llega a ver incluso el montareo. Claro, claro. Y bueno, recuerdo que saqué las coordenadas, más o menos, llega a los pies de esas zonas de las torres de alta tensión. Por lo tanto, él me decía que tendría más o menos el tamaño de un coche. La torre de alta tensión de allí más o menos medía 20 metros. Por lo tanto, como mucho, ese objeto metálico medía 10 metros. Podemos llegar así, totalmente liso, sin hélices, sin toberas, sin ventanillas. No emitía ruido. Acero, sin brillo. Caray. Un testimonio que después lo podéis escuchar en el podcast número 67 de Noche de Mitos, ahí lo Ujú. tenéis. Y hice un llamamiento en aquel momento a través del radio podcast para si hubiera algún testigo también que lo hubiera visto desde otro punto. Sí, claro. Es decir, que peiné 5 kilómetros a la zona Es, preguntando es raro que nadie también. más lo viera, ¿no? Es extraño. En principio no, pero date cuenta que esto que ocurre con el fenómeno OVNI, a pesar de que esto ocurrió en el año 2017, no es lo mismo que hace décadas, pero sigue siendo un fenómeno muy estigmatizado en el sentido de que las personas que sean testigo de ello normalmente son más reacios a hablar fuera de su entorno. No fue lo mismo que este chico, Marcos C., vamos a Ujú. decir así su nombre y su inicial, que sí quiso compartir conmigo pues por algo que compartimos todos, esa búsqueda de explicar algo inexplicable, Exacto. algo inexplicable. Estoy muy agradecido, le mando un agradecimiento desde aquí, si nos escucha, por haber compartido eso, porque es un gran testimonio ovni. Es insólito porque no, esa forma no es usual dentro de la categoría
de tipos de avistamientos, pero bueno, si tenemos ovnis en forma de peonza, que al fin y al cabo sería unir dos peonzas por el vértice, sería algo así como lo que ha podido ver este hombre en aquel año. Y realmente la zona, el paraje, la visibilidad, la climatología que hubo, no había tormentas, más estaba despejado, el sol no lo reflejaba. Y nada, aparte de decir que también fue el 10 de mayo es el Día de las Madres, el Día de la Madre, el Día de las Madres en México, no hubo acontecimientos así dignos de poder relacionar, en este Pues caso, con si cualquiera que nos esté viendo fue testigo de esto, le animamos a que nos deje su comentario. No es necesario que nos dé la cara, pero bueno, que nos lo deje en comentarios y mantendremos el respeto al anonimato. Entonces, nada, animamos a que nos lo comentéis si vosotros lo visteis. Ujú. pues eso. A ver, Muy bien, pues este nada. es un ejemplo. Esto es un adelanto de lo que nos vas a contar, nos lo puedes contar en el Congreso, ¿verdad? Eso es. Son testimonios ovni que a lo largo del tiempo, pues vas recopilando, vas acercándote, vas yendo a los pueblos, a las zonas, a hablar con los protagonistas y en la medida de lo posible investigar in situ el fenómeno, que Hombre, es algo y más cerca que nos cae a a mí que me nosotros en gusta Gijón, mucho. pues ya lo ves, claro. Claro, investigación de campo, ir a la zona, peinarla, estudiar un poco la climatología de aquel momento, incluso, bueno, ya te digo, pude repasarlo a día de hoy, a ver qué fenómenos atmosféricos, pues mira, la luna duró tanto tiempo, fue un fenómeno inusual, que gusta de ver, lo de la luna de las flores, algo curioso, que bueno, no tiene por qué estar relacionado, porque además fue un fenómeno de día, ¿no? Y Mm. eso también muestra una gran importancia este testimonio porque cuando se ven los ovnis diurnos está muy interesante de plantear, de ver y de estudiar porque las formas de la aeronave, en este caso, pues se puede llegar a apreciar detalles importantes que durante la noche no podemos ver. Durante la Oh, noche, a no ser que el objeto esté muy cerca o las luces marquen una silueta o tenga un contraluz fuerte por X motivo, es muy difícil que salgamos de ver una luz o luces y sin embargo durante el día es cuando realmente vemos o podemos ver que son ovnis realmente extraños, que no tienen explicación, que no existen prototipos, no hay drones de esa forma, no, como un reloj de arena. Me comparó Marcos ese testimonio y que es de agradecer porque simplemente lo compartió como nosotros lo investigamos, sin pedir nada a cambio sí, sí. y con el único fin de compartir su testimonio, de si salían más personas que lo hubieran visto, de llegar a explicar algo inexplicable. ¿Qué puedes decir de ese objeto? ¿Es de nuestra mano? Es decir, ¿está fabricado por la mano del hombre? ¿Es proyectos secretos Sí, de no, otro mundo? no sabemos lo que De puede ser, otro pero mundo. lo que está claro es que es algo Otra que no dimensión. es normal, algo que no podemos identificar y que es algo que no tenemos la noción de lo que puede ser. Exacto, es algo que percibimos, como bien comenta Caravaca, algo que percibimos desde esta dimensión, pero que descodifica nuestro cerebro, ¿no? Humano, de cierta manera que a lo mejor no tiene que ver con la auténtica forma, pero es algo, no lo sé. Lo que sí sabemos que no hay aeronave comparada a día de hoy que conozcamos en forma de reloj de arena y que vuele de esa forma vertical que consiga estar estática, que no emita ruido, que de repente vuele hacia arriba y desaparezca prácticamente entre las nubes del cielo a velocidad vertiginosa y que, bueno, ahí queda la incógnita. Muy bien, pues no nos adelantes mucho más, que tenemos que reservar algo para el Congreso, David. Te agradezco un Muy montón bien. que hayas compartido esto con nosotros y un abrazo grande. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. A ti, a ti. Hasta luego, David. Chao. Simón.